Buenas tardes, chicos, chicas. Hoy nos vamos a ir a la página, si no me equivoco, las 6 de los apuntes. Vamos a empezar hablando del concepto de trabajo, ¿vale? Y vamos a intentar ilustrar el concepto de trabajo desde un punto de vista científico, ¿vale? Hablaremos de trabajo sobre un objeto o sobre un cuerpo. Y diremos que el trabajo lo que hace es transformar un tipo de energía en otro, mediante la interacción entre cuerpos. Por ejemplo, yo cojo y digo que para mover el bolígrafo desde aquí hasta aquí, he realizado un trabajo sobre el bolígrafo a costa de energía perdida en mi cuerpo, ¿vale? Si se fijan, les pone en el recuadro amarillo, les dice el trabajo es la transformación de un tipo de energía en otro y siempre implica la variación de una fuerza que contribuye al desplazamiento del cuerpo sobre el que se aplica dicha fuerza. Es decir, para que haya trabajo sobre este bolígrafo, tiene que haber desplazamiento, es decir, que haya algún cambio de algún tipo. Por ejemplo, yo hago una fuerza así vertical hacia abajo y el bolígrafo no va hacia ningún lado. Yo estoy presionando. Entonces se dice que sobre el bolígrafo no se ha realizado ningún trabajo. Sin embargo, si yo hago una fuerza así y desplazo el bolígrafo hacia un lado, digo que sí hay trabajo. Es decir, para hablar de trabajo tenemos que hablar de desplazamiento y de fuerza. Para intentar deducir la ecuación del trabajo, vamos a poner varios ejemplos que aparecen en el libro y bien detallados, y les pone el primer caso. La fuerza siempre es paralela al desplazamiento y con el mismo sentido. Vale. Yo cojo y digo, vamos a coger el borrador que se ve mejor. Y digo, oye, yo hago una fuerza sobre el borrador y la desplazo cierta distancia. Lógicamente la distancia desde aquí hasta aquí habré realizado un trabajo menor que si lo desplazo el doble de distancia. Entonces ya sabemos, podemos intuir que el trabajo, bueno, de entrada podríamos decir, como es una definición que vamos a decir, diríamos que el trabajo, en inglés se utiliza W de work, ¿vale? De trabajo. Entonces diremos que el trabajo va a ser proporcional al desplazamiento. Y por otro lado, si se fijan, si yo, no es lo mismo, la fuerza que yo tendré que hacer para desplazar un cuerpo con más masa o con menos masa, yo aquí para desplazarlo la misma distancia tendré que hacer mucha más fuerza. Entonces, diremos que también el trabajo depende de la fuerza. Entre más fuerza tengo que hacer para mover algo, más trabajo realizaré. Entonces puedo decir que el trabajo realizado sobre este cuerpo, que es el borrador con los bolígrafos que tiene arriba, va a depender de la fuerza que yo aplique y del desplazamiento que sufre el cuerpo. Podremos definir el trabajo como el producto entre la fuerza y el desplazamiento que sufre un cuerpo. Es decir, si tengo un cuerpo, le aplico una fuerza F y lo desplazo, por ejemplo, una distancia delta de x. Diré que el trabajo, haré más trabajo cuanto más desplace el cuerpo o cuanta más fuerza tenga que aplicarle para desplazarlo. Entonces, una buena definición de trabajo es el producto entre la fuerza y el desplazamiento que sufre. Bien, ahora nos vamos al segundo caso, que es el apartado B de la misma página. Y vamos a suponer un ejemplo. Lo van a entender rápido. Supongamos que esta es la línea horizontal. Yo tengo un cuerpo. El cuerpo se desplaza esta distancia delta de x, pero la fuerza
Ninguna. ¿Por qué? Porque no ayuda a que el cuerpo se mueva. El cuerpo se mueve pues por otras fuerzas o porque lleva velocidad, por lo que sea. ¿Ok? Es decir, también el trabajo depende de la dirección de la fuerza aplicada. Vale. Entonces, esto significa que si yo en vez de tener la fuerza así, ¿cuándo será máxima la fuerza? Pues cuando la fuerza sea paralela al desplazamiento. Y la pregunta mía es, ¿y si la fuerza realmente, si esto lo llamamos eje X, la fuerza realmente es así? Si la fuerza realmente es así, ya esto no será F, será la componente X de la fuerza. Esta será la componente Y, porque hemos tomado este como eje X, y hacia allá eje Y, por convenio. Recuerden que los sistemas de referencia son arbitrarios, y este es el ángulo alfa. Entonces ustedes dirán, vale, ¿quién está contribuyendo al trabajo? F de X es el que contribuye a que se desplace, es la parte que lo está empujando. Entonces yo diré que el trabajo va a ser igual a Fx por el desplazamiento. ¿Vale? ¿Y Fx qué es? Esto es trigonometría, ¿se acuerdan? El cateto que está al lado del ángulo es coseno, es decir, el trabajo es igual a la fuerza por el coseno de alfa por delta de x. Y ya con esto realmente hemos terminado la parte de determinar trabajo. Recuerden, este cateto que está aquí es la parte que estaba enfrente. Acuérdense, seno, la parte que estaba por aquí, la que está por abajo, es decir, pegada al ángulo, es coseno. La parte de enfrente, seno. Bien, si ya sabemos cómo calcular el trabajo, todo se va a limitar a aplicar esta fórmula para calcular trabajo. Bien, entonces, la fórmula que ustedes deben de recordar para calcular el trabajo de un cuerpo, debido a una fuerza, de forma general, va a ser igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, pero más correctamente, la componente X de esta fuerza, es decir, la fuerza por el coseno del ángulo por delta de X. Vamos a ver qué unidades tiene el trabajo. Si se fijan, las unidades de la fuerza son, masa por aceleración, es decir, kilogramos por metro por segundo al cuadrado, mientras que las del desplazamiento son metro. ¿Y esto qué es? Kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado. Anda. Y estas no eran las unidades de energía, es decir, la unidad del trabajo es el julio. ¿Ok? La unidad de trabajo es el julio. Recuerden que un julio equivale a 1 kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado. Bien, vamos a ver el ejemplo en la siguiente página. El ejemplo 6 dice que un coche cuya masa es 850 kilogramos
están dando los datos. Dice, comienza a moverse debido a una fuerza de 100 newton. Es decir, la fuerza igual a 100 newton recorriendo un espacio de 150 metros. Vale, el primer apartado que les dice, oye, ¿cuál es el trabajo que realiza la fuerza del motor sobre el coche? Sobre todo el coche. Bueno, simplemente tenemos que coger y vamos a cambiar de color y aplicar la definición de trabajo. En este caso, como no me especifican dirección ni nada, yo supongo que esta dirección, esta fuerza, coincide. Es decir, yo dibujo el coche y tengo una fuerza y unos y se desplaza delta de x 150 metros. Bueno, el trabajo, la fórmula del trabajo, simplemente en este caso es como coincide en dirección con el desplazamiento, es F por delta de x, y esto es igual. ¿Cuánto es la fuerza? 100 newton. 100 newton y delta de x 150 metros. Entonces, recuerden que newton por metro van a ser julios, 100 por 150 va a ser con dos ceros, julio, y recuerden, es importante que utilicen la notación científica. 1, 2, 3, 4. 1,5 por 10 elevado a 4 julios. Ese es el trabajo que ha realizado el motor sobre el coche para desplazarse. Bien, el apartado B me está preguntando por la aceleración del cuerpo. ¿Qué aceleración tiene? Cuidadito, que aquí tenemos que aplicar conocimientos de dinámica. Concretamente, yo diría, aquí aplico la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza, o la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? ¿Puedo conocer la aceleración? Bueno, ¿conozco la fuerza? Sí. ¿Conozco la masa del vehículo? Sí. Anda. Lo que hago es que despejo la aceleración, como la masa está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, la aceleración va a ser igual a la masa, perdón, va a ser igual a la fuerza dividido por la masa. Y le damos la vuelta a todo. Fuerza entre masa. Ya lo he escrito de forma adecuada y ahora lo único que tengo que hacer es introducir datos. 100 entre 850. La aceleración va a ser igual a 100 newton entre 850 kilogramos, y eso me sale una aceleración, si cogemos la calculadora, de 1,18 por 10 elevado a menos 1 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Bien. Ahora el apartado C me pregunta por la aceleración, perdón, la velocidad que tendrá el vehículo cuando haya recorrido los 150 metros. La velocidad igual a interrogante a los 150 metros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago yo esto? Fíjense que hemos pasado de un problema de trabajo a un problema de dinámica y ahora pasamos a un problema de cinemática. Eso es lo importante, empezar a ver los problemas desde una forma global, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Vimos que en el apartado anterior, la aceleración, vamos a escribirlo aquí arriba, que ahora lo tenemos como dato, la aceleración era
1,18 por 10 elevado a menos 1 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Bien, si yo tengo esta aceleración, ¿podré calcular la velocidad? Fíjense que tengo los siguientes datos: desplazamiento y aceleración. Y si recuerdan, yo les dije en su momento que podíamos utilizar una ecuación que me relacionase la velocidad con el desplazamiento y la aceleración sin tener en cuenta el tiempo. Es decir, y esa ecuación era la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Vamos a ver qué es esto. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Si parte del reposo, esto es 0. ¿Puedo calcular la velocidad final? Sí. ¿Tengo ya en función de los datos? ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Tengo el desplazamiento? Sí. Pues entonces la velocidad, quito el cuadrado haciendo raíz de esto. Fíjense que para quitar el cuadrado hay que hacer la raíz. 2 por a por delta de x. ¿Puedo meter ahora los datos? Sí. 2 por 1,18 por 10 elevado a menos 1 metros por segundo al cuadrado por 150. Fíjense, en metros cuadrados, segundos cuadrados, cuando haga raíz, me va a salir, vamos a borrar, se me quedó pequeñito, vamos a escribirlo aquí abajo, me va a salir que la velocidad es 5,94 metros por segundo, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí arriba, la velocidad es 5,94 metros por segundo. ¿Por qué lo voy a escribir aquí arriba? Porque en el apartado D me piden la energía cinética. Claro, si me piden energía cinética me hace falta la velocidad. En el último apartado nos piden la energía cinética. Y nosotros sabemos que la expresión de la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Tenemos la velocidad? Sí, la hemos calculado. ¿Tenemos la masa? Sí, me la daban al principio. Y todo eso lo dividimos por 2. Es decir, un medio de 850 kilogramos por 5,94 metros por segundo, todo al cuadrado. Cuidadito que en los problemas me pusieron el cuadrado aquí sin el paréntesis, ¿vale? Y si aplicamos, cogemos y operamos, verán que les va a quedar 1,5 por 10 elevado a 4 julio. ¡Anda! Pero es que este número es el mismo que el que teníamos para el trabajo. ¿Qué significa eso? Que el trabajo que se hizo sobre el cuerpo se convirtió en ¿qué? En energía cinética de movimiento. ¿Vale? Este es uno de los problemas más complicados que se pueden encontrar a estos niveles. Pero hacerlo así de esta forma nos hace entrever y comprender que el trabajo se convierte en energía cinética o en energía potencial. Bien, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, donde nos dice, indica el trabajo que realiza una grúa para levantar una masa de 200 kilogramos hasta una altura de 15 metros. Es decir, yo tengo un cuerpo aquí, y le voy a levantar una altura de 15 metros. La masa del cuerpo son 200 kilogramos y me preguntan, oye,
¿Qué trabajo realizo yo como mínimo? Pues como mínimo, si yo quiero que cuando llegue aquí arriba se pare, como mínimo de entrada tendría que ser una fuerza igual al peso. Suponiendo que tiene un pequeño impulsito para ir subiendo poquito a poco hacia arriba, ¿vale? Es decir, como mínimo, la fuerza debe ser igual al peso del cuerpo. Si la fuerza tiene que ser como mínimo igual al peso del cuerpo, como mínimo, claro, para que empiece por lo menos a levantarse, yo diré que el trabajo va a ser igual a la fuerza por lo que ha subido, por delta de x. En este caso, delta de x sería delta de y o igual a h. ¿Vale? Pero el peso, ¿qué es? Pero la fuerza, ¿qué es? El peso, ¿verdad? Por h. Vamos a calcularlo. Bien, vamos a hacerlo aquí abajo. Ponemos la masa, 200 por la aceleración de la gravedad, 9,8, y ya me ahorro kilogramos y metros por segundo al cuadrado y pongo directamente newton para ahorrar espacio. ¿Vale? 2 por 8, 2 por 0,8 es 1,6, 2 por 9, 18, 18 y 1,6 serían 19,6 por estos dos ceros que los ruedo para allá y me queda 1, 2, serían 1960 newton. Y esto lo meto aquí arriba, el peso es 1960 newton, por lo que se ha desplazado el cuerpo, que son 15 metros, y esto me va a salir exactamente 2,94 por 10 elevado a 4 julio. Si se fijan en los apuntes, sale eso. Lo único que tienen que hacer es multiplicar aquí para que salga esto. Acuérdense de la notación científica. Y después me dice, oye, ¿cuál es la energía potencial? La energía potencial va a ser exactamente lo mismo. Veámoslo. La expresión de la energía potencial era energía potencial, la masa, por la gravedad, por la altura a la que se encuentra el cuerpo. Y me va a salir 200 por 9,8 por 15, y ya lo ponemos todo en las unidades correctas, porque estos son metros, metros por segundo, perdón, kilogramos, metro por segundo al cuadrado y metros, sale kilogramos por metro cuadrado, segundo cuadrado, y esto va a salir lo mismo, 2,94 por 10 elevado a 4 julio. Fíjense, el trabajo realizado por la grúa se ha convertido en energía potencial, porque aquí abajo no había energía potencial. La grúa empieza a hacer un trabajo sobre el cuerpo y ese trabajo se transforma en energía potencial del cuerpo. Bien, pueden hacer el ejercicio número 8. ¿Por qué? Porque me están pidiendo, me están dando el motor de un vehículo eléctrico, no importa, me da igual que sea eléctrico, que sea de combustión, de lo que sea. Me están dando el trabajo, me están diciendo que el motor hace un trabajo de 1500 julios sobre el coche y la fuerza que realiza el motor es de 350 newton. Y me dicen, oye, ¿cuánto se ha desplazado el vehículo? Anda, me están pidiendo el desplazamiento. ¿Puedo obtener esto a partir de estas dos fórmulas? Claro. Yo conozco cuánto es el trabajo, que es fuerza, por delta de x. Y ya el resto lo dejo para ustedes. ¿Tengo delta de x? No, me lo piden. ¿Conozco F? Sí. ¿Conozco el trabajo? Sí. Perdón, aquí faltaron newton. Bien, en el ejercicio 9 me dicen que el montacargas de un almacén eleva 3 plantas, es decir, una altura de 9,6 metros, una carga
o un palé de fruta, es decir, que tiene una masa de 920 kilogramos. Y me preguntan, oye, ¿qué trabajo ha realizado el montacargas? Yo sé que el trabajo iba a ser igual a la energía potencial cuando llega a la altura de los 960 metros. ¿Puedo conocer la energía potencial? Bueno, seguro que sí. Aplican la fórmula de energía potencial y calculan el ejercicio número 9. El ejercicio número 10 nos preguntan que si puede actuar una fuerza sobre un cuerpo, que éste se mueva y que no realice trabajo. Bueno, piénsenlo a ver. Es una pregunta bastante sencillita que tiene que ver con la definición de trabajo, ¿vale? El ejercicio número 11. ¿Puede un cuerpo que se está moviendo realizar trabajo? Es decir, yo tengo un cuerpo que se está moviendo y al moverse realiza trabajo. ¿Por qué? Es otra de pensar y ya no les voy a pedir más. Con eso ya para esta semana prácticamente me conformo. Con el 8, el 9, el 10 y el 11. El 12 y el 13 y el 14 los veremos a final de semana, ¿vale? Buenas tardes.